Hola, muy buenas, primero que nada. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un tema que había dejado de lado. En su momento hablé sobre lo que es el psicoanálisis, específicamente la orientación lacaniana. Le dediqué algunos videos y en esta ocasión, como psicólogo, me interesa hablar sobre, ya no sobre el psicoanálisis, sino sobre psicología. Actualmente se están un poco diferenciados, podríamos decir. En realidad el psicoanálisis no se corresponde a una corriente dentro de la psicología, sino que surge como una alternativa que está más ligada incluso a un arte, más a un arte que a una ciencia en sí mismo. Por eso muchos de sus principios no se pueden someter a experimentación, por ejemplo. Eh, Así que bueno, en esta ocasión lo que me interesa es hablar sobre principalmente terapias que están basadas en evidencia. Me interesa principalmente por un hecho de difusión, digamos, que las personas, esta charla no va a estar orientada netamente a profesionales de la salud, sino que a que la gente pueda conocer las distintas variantes de terapias para que pueda simplemente elegir, ¿no? Y devolver algo el poder de decisión a a los pacientes. Bien, bueno, nosotros dentro del ámbito de la psicología basada en evidencia, en la actualidad, digamos, hay como ciertos tipos de terapias que son eh, las que más fuerte están apareciendo en el discurso en general. Siempre hay como las que son, no sé si decir de moda, pero las que en cada época son las que más llegan. En la década de los 60, 70 aparecen las terapias cognitivas y es el boom de las terapias cognitivas. Después aparece en los 80, aparecen otras olas y otros tipos de terapia. A fines de los 80, por ejemplo, la psicología positiva, la psicología de la inteligencia emocional. Este, Ahora, actualmente, por ejemplo, aparece todo lo que es el paradigma de mindfulness, eh, bueno, en fin, del TCC. Bueno, en la actualidad, digamos que es las terapias que cuentan, si se habla, mejor dicho, si el boom está sobre todo en lo que es las terapias cognitivas, eh, cognitivas conductuales y mindfulness, es porque justamente son las que cuentan con mayor evidencia sobre su eficacia, podríamos decir, ¿no? Sobre su eficacia, sobre su eficiencia, sobre la efectividad que tienen este tipo de terapias. Es decir, que producen resultados, ¿bien? Se puede corroborar que producen resultados. Bien, ahora, cuando hablamos de TCC, nos estamos refiriendo a la combinación de lo que es los tipos de terapia cognitivas con las conductuales. Las conductuales son aquellas que vienen de la época, podríamos pensar, de los conductistas ya, este, en la época de Skinner o la época de Watson, que partían de lo que era estímulo-respuesta, eso es la conducta, ¿no? Y que se podían generar aprendizajes en esas conductas. Bien, entonces generando nuevos aprendizajes se modificaban las conductas del ser vivo, porque ni siquiera se limita necesariamente a personas. Esto en la década de los 60, por supuesto. Después surge también la teoría cognitiva, con Aaron Beck y Ellis. ¿Bien? Estos autores plantean una terapia para la depresión, básicamente, y ellos creían que modificando el pensamiento se podía modificar la conducta. Entonces, ¿qué es lo que aporta esta terapia cognitiva en un primer momento? Aporta una explicación a esto que era estímulo-respuesta. Es decir, la caja negra del conductismo pasa a ser explicada por medio de procesos cognitivos, por formas de interpretación de la realidad, diría Beck y Ellis. Bien, ahora,
Esto que es la terapia cognitiva, digamos, se va a nutrir de alguna forma de todo lo que es la rigurosidad de metodológica que tenían los conductistas, pero también, a la vez, a la inversa, los conductistas se nutrieron de la explicación de los procesos cognitivos internos que tenía la persona. Entonces, digamos, ambos se benefician. Ahora, la terapia cognitiva surge como una terapia para la depresión y por el éxito que tiene se empieza a probar en otra serie de patologías y de problemas que tienen los pacientes. Y se dan cuenta de que también funciona para otro tipo de patologías. Por ejemplo, ya empezó con la depresión, después para la ansiedad, para algunos, bueno, empezó para distintos tipos de fobias, empezó a corroborar que funcionaba. Bien, bueno, ¿cómo surge esto de lo cognitivo? Surge, digamos, la terapia cognitiva clásica, no me refiero a la TCC, sino a la cognitiva clásica de los 60, surge a partir de Aaron Beck, que intenta, digamos, él venía de una corriente más psicodinámica, como el psicoanálisis, intenta poner a prueba algo de esto, ¿no? Algo de las hipótesis psicoanalíticas, sobre la represión principalmente. Y él estaba trabajando con pacientes depresivos, ¿no? Entonces, él lo que va a preguntarse, empieza a buscar, digamos, a recolectar datos para poner a pruebas esas hipótesis de forma experimental, esas hipótesis freudianas. Y lo que se da cuenta es de que, si bien las hipótesis no se corroboran, encuentra ciertas particularidades en los sueños de los pacientes. Es decir, él recolecta determinadas cantidades de, digamos, de sueños de los pacientes, de relatos, me refiero a los relatos de los pacientes depresivos, bien, sobre sus sueños, y encuentra ciertas regularidades y ciertas cuestiones que se extienden también a la vida del paciente depresivo, no solamente a los sueños. Por ejemplo, los pacientes depresivos tenían una visión siempre, ya sea en sueños, en la vida o lo que sea, siempre había una visión negativa de sí mismos, sobre el futuro y también sobre el entorno. Bien, es decir, aparecen los pacientes depresivos, no valgo nada, dicen, por ejemplo. Aparecen frases como esta, no sirvo para nada, no puedo ser querido, etc. Sobre el futuro, todo va a ir peor, cada vez va a ir empeorando, esto no tiene solución. Y sobre el entorno, nadie me quiere, soy despreciado, etc. A esto Aaron Beck lo llamó la tríada cognitiva. Digamos, esta tríada cognitiva es la que caracteriza a todos los pacientes depresivos. Digamos, lo característico, uno lo puede escuchar en el relato. Ahora, esta tríada cognitiva podríamos pensar que se caracteriza por cierto sesgo, uno ya puede observar. Digamos, ¿por qué? Porque toda situación puede ser interpretada como buena, por un lado, pero también como mala. Entonces, digamos, lo que genera es un sesgo. Yo estoy viendo solamente la mala, la buena no la veo. Entonces, esa interpretación se dice que es sesgada. Bien, entonces eso va a aparecer en todos los pacientes depresivos. Ahora, esto podemos pensar que implica una serie de relaciones, no solamente a nivel pensamiento. Va a implicar una situación, por un lado, que despierte esta interpretación sesgada de la realidad en el pensamiento de la persona, que a la vez genere una determinada emoción y esa emoción a la vez genere una conducta determinada. Bien. Si por ejemplo uno piensa, un joven que tiene que encontrarse con, con, la, con la hermana, pongámosle, ¿no? Un joven se encuentra con la hermana a tal hora y la hermana no llega, se tiene que encontrar, ¿no? Esa es la situación, y la hermana no llega. Bueno, eso dispara un pensamiento, pero recordemos que el pensamiento está sesgado, digamos, se activan ciertos esquemas disfuncionales, diría Aaron Beck. Bueno, entonces, ¿cómo interpreta la situación? La interpreta de una forma negativa,
no me quiere, o catastrófica, le pasó algo, ¿bien? Etcétera. Y después eso genera una emoción, se pone triste, se pone mal la persona. Y eso genera una conducta. ¿Qué conducta? Y no sé, se pone a llorar, se paraliza, se pone, no sé, se va del lugar. Y por ahí, lo peor de todo es que a los 5 minutos viene la hermana. O sea, es sesgada porque no se pone a prueba también, en cierta forma. El pensamiento no se pone a prueba en forma de hipótesis en la realidad, para ver si se corrobora o no. Digamos, este circuito o esta cadena que dijimos recién de situación, pensamiento, una situación despierta un pensamiento que la interprete y a la vez esto genera una emoción y esa emoción genera una conducta. Esto es una cadena que se da siempre junto, todo junto. Por eso todas las nuevas, digamos, terapias basadas en evidencia y que tienden a integrarse cada vez más, mindfulness, cognitiva, conductual, se empiezan a integrar. ¿Por qué? Porque esta cadena siempre se da junta. A ver, pensamiento, una situación desencadena un pensamiento. Yo puedo trabajar desde el pensamiento, cortar esa cadena que es patológica. ¿Cómo lo hago? Desde la psicología cognitiva. O puedo trabajar desde la emoción. ¿Cómo puedo modificar una emoción, por ejemplo? Bueno, esto, las técnicas de respiración, relajación, de mindfulness, sirven para esto. O puedo trabajar desde más conductual, modificando la conducta de la persona directamente. Bien, entonces, ya sea que modifique uno u otro eslabón, dependiendo del caso, voy a producir modificaciones sustanciales en la patología de la persona, en el problema, porque esto se da en cadena, y si yo corto un eslabón, puedo producir una modificación. Ahora, dependiendo del caso, va a convenir trabajar desde un lado o desde el otro, y a veces en simultáneo. Por eso se habla de terapeutas cognitivos conductuales, es decir, que manejen más o menos ambas técnicas. Un repertorio de técnicas manejan generalmente. Bueno, otra cuestión importante es lo que Beck llamó la estratificación de la cognición o la estratificación del pensamiento. ¿Qué es esto de la estratificación? Bueno, él básicamente plantea un modelo esquemático de cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la cognición. Y él dice, hay tres estratos. El nivel de pensamientos automáticos, son, digamos, casi pensamientos que son imágenes, frases, una palabra que al sujeto aparece inmediatamente ante una situación. Ante una situación, el sujeto inmediatamente, automáticamente le surge eso sin mediación ni reflexión alguna. Es decir, si se sienta para dar un examen, por ejemplo, un joven que va a la universidad, se sienta para dar un examen y de repente cuando se sienta dice, no sé nada, o me va a ir mal, ¿no? Entonces, y a la vez eso desencadena todo el circuito que dijimos antes. Le duele la panza, se siente mal, no puede dar el examen y se va, ¿no? Ahora, ese pensamiento que surge de manera automática, que Beck lo llamó pensamientos automáticos, son fugaces, son rápidos, aparecen y no implican ninguna reflexión. Ahora, Beck va a hablar de una creencia intermedia, que es un estrato más profundo, dijimos, pensamiento automático es lo más superficial. Ahora, hay una creencia que subyace, que está por debajo, que es una creencia más profunda y que va a sostener este pensamiento automático, es como que lo genera, lo sostiene. Esta creencia automática, intermedia, generalmente ya es una primera forma de interpretar la realidad que tiene el sujeto. Digamos, son como si fuesen casi pequeñas leyes en forma de condicional. Son modos de interpretar la realidad. Uno podría decir, es como una regla que sostiene a la creencia. Por ejemplo, siempre que hay un examen es difícil. Si hay un examen es difícil, ¿no? Entonces el tipo, esa regla tiene forma de condicional. Si pasa P, entonces Q. Si hay un examen, entonces es difícil. O lo que se le ocurra a usted.
no son conscientes para la persona, pero esa están por debajo, tienen el valor de creencia ya. En algún momento se instalaron en la persona y son las que van a sostener el pensamiento automático. Es decir, que hablábamos de que fugar. O sea, el sujeto tiene esa creencia de que siempre que hay un examen es difícil. Ahora, cuando llega el momento del examen y se sienta, eso no se acuerda, pero cuando ve el examen delante se dispara un pensamiento automático y la persona piensa inmediatamente, me va a ir mal, es lo que piensa, me va a ir mal. Y ahí no hay ninguna reflexión. Pero cuando uno empieza a indagar, va a encontrar la creencia que está soportando eso, la creencia de fondo, que no es la última creencia, sino que es una creencia intermedia. Y a esa creencia la sostiene otra creencia más profunda, que son creencias nucleares, según Beck. Las creencias nucleares tienen que ver ya con la identidad de la persona, son como creencias básicas o elementales o esenciales de la interpretación de la realidad, son las más generales de todas. Por ejemplo, si yo digo el mundo es un lugar difícil o en la vida nadie te regala nada, ese tipo de creencias, digamos, que son hiper generales y que se aplican a todo y que constituyen la identidad de la persona casi. Este, eh, yo soy así, también podría ser otro tipo de creencia, yo soy de esta forma, yo soy de la otra, el mundo es así, el mundo es un lugar difícil. Bien, ese tipo de creencias son nucleares. ¿Por qué? Porque esas son bien generales. Esas bien generales van a constituir a las reglas de creencias intermedias, digamos, se derivan de ahí en esas reglas de creencias intermedias que tenían forma de condicional. Entonces, si el mundo es un lugar difícil, si el mundo es un lugar difícil, nadie te regala nada. Entonces, un examen, siempre que hay un examen, va a ser necesariamente difícil, ¿no? Entonces, eso a la vez genera que cuando yo me encuentre con la situación de examen se dispare un pensamiento automático. ¿Cuál es el pensamiento automático? Me va a ir mal. Entonces, se hacen pequeñas derivaciones de esa general y no solo en el examen, sino en distintos momentos, en distintas situaciones de la realidad, se van a disparar esos pensamientos automáticos. Y esos pensamientos automáticos son los únicos que van a llegar a la conciencia de la persona, que son justamente los que la terapia intenta que el sujeto aprenda a automonitorearlos, o sea, que los pueda ver él mismo. Y ese es uno de los principios fundamentales de la terapia también. No principios fundamentales, sino una de las características, que el pensamiento es automonitoreable para Beck. Así que, bueno, básicamente, digamos, entonces la modalidad de trabajo consiste en trabajar sobre, digamos, sobre este panorama teórico. Y, repito, esto es lo que va a ser la parte más cognitiva. La parte más conductual va a trabajar, por ejemplo, por nombrar algunas técnicas o algunas formas de trabajo de la terapia conductual. Uno recuerda, por ejemplo, a Pavlov. Pavlov, ¿qué hacía? Agarraba, le daba a los perros comida y cuando le daba comida se salivaban, producían una respuesta, ¿no? Entonces lo que hacía era asociaba ese estímulo, el de darle comida que producía la respuesta, a otro estímulo novedoso. Entonces, cuando quedaban asociados, simplemente con el estímulo novedoso y retirando el estímulo primordial, la comida, producía la misma respuesta, es decir, generó un aprendizaje centrado en el estímulo. Bien, ahora, por ejemplo, otros autores como Skinner, se van a centrar directamente en la respuesta, empezaron a investigar qué pasa si modifico o voy variando las respuestas. Y lo que se descubrió, lo que hoy en día creo que se considera, traía lo que llaman el condicionamiento operante, es que si la respuesta es del tipo contingente, por ejemplo, si una rata, no, para no poner ejemplos de rata, pongamos uno de personas para que se entienda claro. Si por ejemplo, yo voy al casino, ¿no? Cada vez que tiro la palanca produce un estímulo y hay una respuesta. O pongámosle otra situación. O espero el colectivo, si espero el colectivo, ¿no? Y el colectivo
viene de forma regular, mi respuesta disminuye. Digamos, si yo sé que el colectivo viene cada 5 minutos, yo no estaría mirando cada 1 minuto. Por ejemplo, si recién perdí un colectivo. ¿Se entiende? Ahora, si el colectivo no tiene un tiempo definido en el cual viene y yo perdí un colectivo, voy a estar mirando cada 5 minutos. Entonces, aumenta mi respuesta. Lo explico de vuelta. Si yo pierdo un colectivo y yo sé que ese colectivo pasa con cierta regularidad, y recién perdí uno y pasa cada media hora, supongamos, espaciados cada media hora. Si yo sé que pasa cada media hora y perdí uno, no voy a mirar ahora ni a los 5 ni a los 10 minutos a ver si viene. Digamos, miraré a los 25 minutos una vez a lo sumo. Ahora, ¿qué pasa si ese colectivo, digamos, pasa de manera irregular y yo perdí uno? Es decir, es contingente. A veces pasa cada 5, a veces pasa cada 1 hora, a veces pasa cada 20 minutos. Y voy a mirar cada 1 minuto, cada 2 minutos voy a estar mirando, porque no sé cuándo puede pasar ese colectivo. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Refuerza mi conducta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la hace más repetitiva. Es lo que pasa, por ejemplo, con las adicciones al juego. La persona, de repente, si ganara siempre, su conducta no sería tan repetitiva y tan compulsiva como si a veces gana y a veces no. Porque justamente no sabe cuándo puede ganar, entonces prueba y sigue probando y probando y probando, ¿no? Sigue perdiendo plata. Bueno, eso es lo que descubre con el Skinner con las palomas y las ratas en experimentación. Pasa más o menos lo mismo, uno puede ver los experimentos en YouTube, acá mismo, ¿no? Uno puede ver los experimentos de las palomas con las palancas. Bueno, y esas dos formas, por ejemplo, y entre otras, digamos, son las dos que surgen en la década de los 60, 70, y esas son las primeras formas de técnicas conductistas que surgen. Y esas son formas de intervención sobre la conducta, por ejemplo. Bien, ahora, si nosotros pensamos desde las emociones, nuevamente lo mismo. Uno puede pensar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, textos de inteligencia emocional de Goleman, o puede pensar en mindfulness, etcétera. Cómo a partir de la respiración, de técnicas de respiración, técnicas de concentración, que derivan de lo que es el yoga, de lo que es la meditación hindú, etcétera, puede lograr modificaciones a nivel fisiológico. Fisiológico me refiero al ritmo cardíaco, la respiración, se modifica también el sistema inmunológico, etc. Es decir, varía todo el organismo, y modificando cuestiones fisiológicas se modifican básicamente también cuestiones psicológicas. Cuando una persona está ansiosa, por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración y demás. Con la respiración y la meditación y todas estas técnicas que vienen del yoga y que hoy en día se utilizan en mindfulness, se logra modificar la respiración, se logra modificar el ritmo cardíaco, etc. Por lo tanto, la ansiedad tiende a disminuir y a ser controlada también. Entonces, digamos, se puede intervenir también desde la emoción. Entonces, toda esta cadena que decíamos, pensamiento, emoción y conducta, puede trabajarse desde las distintas tipos de técnicas o de terapias psicológicas, ¿bien? Y es muy interesante porque yo digo, por ejemplo, terapias psicológicas en vez de teorías. Pero justamente también una de las diferencias por ahí con lo que es las corrientes psicoanalíticas es que no pretende ser una visión de la realidad en su totalidad de estas terapias, sino que pretenden ser técnicas de intervención puntual para modificar algo, no una explicación del mundo o una explicación más filosófica, si se quiere, del hombre. Eso es también otra gran diferencia. Bien. Bueno, a grandes rasgos este es el panorama general que me interesaba darle.
me interesaba poder hablar un poco de lo que es las terapias basadas en evidencia, cómo trabajan, de un poquito también cómo se van acoplando entre sí históricamente, cómo se diferencian de lo que en Argentina, digamos, es culturalmente más conocido, que es el psicoanálisis. Y estas terapias hoy en día también es importante entender que se están utilizando en todo el mundo, que tuvieron una gran repercusión. Así que bueno, eh, con esto creo que estamos por hoy. Después vamos a ver otros temas y vamos a ir ampliando una por una. Vamos a empezar a arrancar por la cognitiva y después por las otras. Así que bueno, gracias por escuchar.